Para este tema se va a explicar lo que son las funciones químicas, pero desde el lado de la química inorgánica. Para empezar se tiene lo que es la definición de función química, y la función química se determina el conjunto de propiedades que caracterizan una serie de sustancias. Estas permiten diferenciarlas y tienen comportamiento muy propio y específico entre cada proceso químico. Las funciones químicas principales son 4: óxido, hidróxido, ácido y sal. Sin embargo, las dos primeras, óxido e hidróxido, son las que van a determinar las siguientes dos, ácido y sal. A partir del óxido y a partir del hidróxido es cuando podríamos determinar lo que es un ácido y una sal. En las sales vamos a encontrar dos grupos que más adelante las vamos a estudiar. Para eso se determinan lo que son los grupos funcionales. Los grupos funcionales son todas aquellas elementos que están cargados a una ecuación o fórmula química basada en una molécula. En los grupos funcionales tienen una característica fundamental, que es poseer en las moléculas un átomo o grupo de átomos que tienen una característica en específica. Por ejemplo, un hidróxido es identificable por su grupo funcional OH. Entonces de ahí viene la palabra hidróxido, de óxido y de hidrógeno. Entonces por eso acá se determina como hidróxido a la parte de donde se conjuga el oxígeno con el hidrógeno. Y a esto también se le llama hidroxilo. Su comportamiento químico siempre va a ser característico frente a los demás. En las funciones químicas inorgánicas, como primer función tenemos al óxido, y la función óxido se llama así porque está combinada de elementos que son metales o no metales con oxígeno. Pero para saber cuáles son los elementos que van a determinar a un óxido básico o un óxido ácido, siempre se van a determinar por una característica fundamental. En sí, la función óxido se divide en dos partes: óxidos básicos y óxidos ácidos. En los óxidos básicos es aquella donde se conforma por la combinación de oxígeno con un metal. Ejemplo, el carbono con el oxígeno. Aquí hay una combinación de un metal, que es el carbono, con el oxígeno. El calcio con el oxígeno. Tenemos acá el magnesio con el oxígeno, el hierro con el oxígeno, pero en esta última tenemos 3 átomos de oxígeno, entonces sería trióxido de hierro. Entonces acá, ¿cuál es el punto clave para determinar qué es un óxido básico? Es la unión entre el átomo de oxígeno con un elemento que sea metal. ¿Y cuáles son los metales? Si nos basamos en la tabla periódica, revisamos cuáles elementos pertenecen o tienen comportamientos metálicos. Y acá en la tabla revisamos cuáles son los grupos que están en el área de los metales. Por ejemplo, si vemos esta columna de los elementos en color azul, estos son metales alcalinos. Por lo tanto, estos metales alcalinos, con la unión del oxígeno, forman óxidos básicos. Al igual que los que están en color amarillo son elementos alcalino-térreos, pero también son metales. Recordemos que son metales alcalino-térreos. Los que están en celeste son metales de transición. Y estos metales de transición también tienen la característica de comportarse o unirse con el oxígeno para formar elementos
que van a ser oxidopásicos. Bien, hay otros metales como los que están en color morado y los metaloides que están en color celeste, el aluminio, el calio, el circonio, el tibio, el asbenio, el telurio, el polonio, todos estos, incluso los que están en color rosado, son metaloides. A partir de la columna 1 a la columna 13 y todos estos que van en escala diagonal de la columna 14 a la 16 son metales. Entonces estos metales pueden combinarse con el oxígeno y forman lo que son oxidopásicos. ¿Qué pasa con los óxidos ácidos? Los óxidos ácidos, que son una parte también del grupo óxido, se forman por la combinación del oxígeno con un no metal, ejemplo el azufre y el oxígeno. Entonces este es un ácido. El óxido y el cloro también es un óxido ácido. Y acá tenemos un oxígeno con un no metal, es un óxido ácido. ¿Cuáles son los no metales? Los no metales se encuentran a partir de la columna 14 a la 18 en diagonal. Y acá tenemos en la 18 están los gases nobles, pero en la 17 son los halógenos. Los que están en color naranja, incluso con el hidrógeno, son no metales. Por lo tanto, estos sí pueden formar lo que se denominan óxidos ácidos. Acá los lantánidos y los actínidos también son tierras raras, pero estos no comúnmente forman óxidos o oxidopásicos o óxidos ácidos. Sin embargo, sí pueden combinarse con el oxígeno y formar lo que son óxidos, pero sí no comúnmente, sino que son en ocasiones raras. La siguiente función química es la función hidróxido. La función hidróxido se forma a partir del óxido básico, es decir, de un oxígeno con un metal y el agua. Entonces, ¿qué nos dice la definición de función hidróxido? También son conocidos como bases. Entonces, la función hidróxido es una base. Las bases resultan de la combinación del óxido básico con el agua y se caracterizan por tener al final de la molécula el grupo OH. El grupo OH es un oxígeno más un hidrógeno. Por ejemplo, el hidróxido de potasio y el hidróxido de aluminio. ¿Qué pasa acá? Que acá tenemos un metal, todos los metales desde el litio, desde la columna del litio hasta la columna 13 en diagonal, donde está el boro y el aluminio, el silicio. Todos estos elementos unidos con un grupo OH, que es oxígeno e hidrógeno, van a formar lo que son una función hidróxido. En esta parte el hidrógeno siempre va a ser fundamental porque acá tenemos agua. ¿Qué pasa cuando unimos hidrógeno y oxígeno? Que el hidrógeno, como es un dipolo, es una molécula que puede atraer otras moléculas a su vez, 4 moléculas de oxígeno, pero también puede generar puentes de hidrógeno con otro hidrógeno, entonces se forma lo que es el agua. Y de ahí deriva lo que es el hidróxido. La siguiente función es la función ácida. La función ácida puede clasificarse en dos de acuerdo si poseen o no oxígeno en su estructura, por ejemplo los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos
Son ácidos constituidos por la combinación del hidrógeno con un no metal. Estos contienen oxígeno en su estructura. Estos no contienen oxígeno en su estructura. Entonces, un hidrácido, ¿cuál va a ser? Un hidrácido siempre se va a identificar por que contenga un átomo de hidrógeno más un átomo no metal. ¿Cuáles son los no metales? Todos a estos, a partir de la columna 14, donde está el carbono, todos los de color naranja, más toda la columna 17, donde se encuentra el fósforo, hasta la columna 18, donde están los gases nobles. Es decir, toda la columna de los halógenos, gases nobles, y el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio son los únicos no metales que pueden unirse con un hidrógeno para formar hidrácidos. Entonces acá tenemos el diagrama. Un hidrógeno más un no metal es igual a un hidrácido. Un oxácido resulta de la combinación de óxidos ácidos con el agua, y estos se caracterizan porque tienen oxígeno en su molécula. Entonces los oxácidos van a ser el resultado de óxidos ácidos. ¿Cuáles son los óxidos ácidos? Estos. Recordemos que los óxidos ácidos es un oxígeno más un no metal. A diferencia de la función ácido en hidrácidos, en donde tienen hidrógeno con un no metal, la función oxácido siempre va a llevar lo mismo, un hidrógeno, un no metal, pero sí va a tener un oxígeno. Entonces eso va a ser un oxácido. ¿Cuáles son los elementos? Recordemos, los elementos no metales, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Todos estos son no metales más toda la columna de los halógenos, es decir, la columna 17 y la columna 18 de los gases nobles no son metales. Por lo tanto, al unir un elemento de estos no metales más un oxígeno más un hidrógeno, estamos hablando de oxácidos, y acá tenemos el diagrama. Cuando nos dice agua, hablamos de que el oxácido puede generar puentes o enlaces químicos con la fórmula o la molécula de agua. ¿Cuál es la molécula del agua? H2O. Al unirse con un oxácido, con esto, con un oxígeno, un hidrógeno más un no metal, entonces hablamos de un oxácido. ¿Cuál es la función sal? La función sal son el resultado de combinar un ácido con una base o hidróxido, y esta reacción, conocida como neutralización, también se produce agua, y se clasifican en sales aloideas, oxisales, según tengan o no oxígeno en su molécula. ¿Cuáles son las sales aloideas? Se forman por la unión de un ácido hidrácido y un hidróxido. ¿Cuál es el ácido hidrácido? Ácido hidrácido. Esto, recordemos, un hidrógeno más un no metal. Es un ácido hidrácido. Más un hidróxido. ¿Y cuál es el hidróxido? El hidróxido es un oxígeno y un hidrógeno. Al tener esto más no metal, entonces se forman lo que son sal aloidea. Un hidrácido más un hidróxido. Bien. Otra vez, ¿qué es un ácido hidrácido? Un ácido hidrácido es un hidrógeno y un no metal. Ejemplo, acá. El hidrógeno con el cloro. Más un hidróxido, que un hidróxido es un oxígeno, un hidrógeno
entonces se forma una sal aloidea. Las sales oxisales se forman a partir de la unión de un ácido oxácido y un hidróxido. ¿Cuál es un ácido oxácido? Un ácido oxácido es un óxido ácido más agua. ¿Cuál es el óxido ácido? El óxido ácido, recordemos que es la combinación del oxígeno con un metal. Más al formar un oxígeno con un no metal y un OH, entonces hablamos de una sal oxisal. Y prácticamente esas serían las funciones químicas de las que estaríamos estudiando, que solamente son 4 en química inorgánica. Ahora bien, acá está una actividad que nos lleva a observar este video, prestar atención al video y luego se realiza el literal A, el literal B y la parte 2, que es con base al video anterior, clasificar las siguientes funciones químicas. Y luego, que serían estas funciones químicas. Y en el punto 3, investigar sobre qué es la lluvia ácida. Y prácticamente estas serían las preguntas a resolver. Claro, esta actividad se realiza siempre y cuando se tenga el tiempo necesario. Si no hay tiempo para realizar esto, no hay problema. Podemos desarrollar esta parte que son la identificación de funciones químicas y discutirlo en otra jornada. Por el momento, esto sería prácticamente todo lo que es en funciones químicas inorgánicas. Si también es necesario repasar en funciones químicas orgánicas, tendríamos que desarrollar otro tema. Cualquier duda o pregunta, estamos siempre para servir.